Hola, hoy día veremos operaciones en el conjunto de los números enteros. Recordemos que este conjunto está formado por números positivos, enteros negativos y el cero. Las operaciones que podemos definir en él son sumas, restas, multiplicación y división, aunque esta última operación tiene unas ciertas restricciones en el sentido en que los resultados no siempre van a pertenecer al conjunto de los números enteros. Entonces veamos en primer lugar suma de enteros. Suma en Z, le vamos a poner así. Lo vamos a explicar a través de dos ejemplos. Menos 7 más menos 4. Generalmente los números se pueden anotar entre paréntesis, como lo tengo acá, o bien anotarlos menos 7 más menos 4. No hay ningún problema si lo expresamos de esta manera. Como vemos que son de igual signo, y cuando así sea, se van a sumar los valores absolutos y se va a conservar el signo que tengan, signo común que en este caso es el menos 11. Un ejemplo B, para clarificar cuando los signos son distintos, sería menos 5 más 7. En este caso, sacando el paréntesis, sería menos 5 más 7. Vemos que son de signos distintos. El signo es el que está a la izquierda del número. El signo del 5 es menos. El signo del 7 es más. Como son distintos, hay que restar. Y en este caso nos da 2, donde podríamos poner el signo más o dejarlo así como se está viendo, o sea, omitirlo. En ambos casos está correcto. Veamos ahora restas en Z. Restas en Z. Lo vamos a explicar a través de dos ejemplos. Ejemplo A, si tenemos menos 7 menos, le voy a restar el más 8, y aquí vamos a explicar un criterio para los signos. Cuando tenemos signos juntos, como este caso, el que estoy destacando, se ve que son distintos, y cuando sean distintos, se pueden reemplazar por un menos. Por lo tanto, esto va a quedar menos 7 menos 8. Y aquí tenemos que hacer el análisis de los signos nuevamente. El 7 es negativo, el 8 es negativo, y habíamos dicho en el caso anterior que cuando fueran de igual signo, se suman y se conserva el signo que tienen, el signo en común. En este caso nos daría menos 15. Otro ejemplo. Ejemplo B. Vamos a decir que tenemos 10 menos 12. Recuerde que pueden llevar paréntesis así o no llevarlo. E igual sería menos 12. Como ya habíamos dicho, estos signos dobles se pueden reconvertir a un solo signo. En el caso anterior habíamos dicho que si eran distintos, se sustituían por un menos. Y cuando fueran iguales, como aquí, se sustituyen por un más, quedando 10 más 12, y eso nos da 22, positivo. Les recuerdo que no es necesario poner el signo más. Puede ser 12 así como se ve, o simplemente también, si ustedes quieren, le ponen el signo más. En ambos casos está correcto. Veamos ahora otra situación también de resta. Ejemplo C. Si tenemos menos 8 menos más 10, de igual manera que en el caso anterior, podemos el signo doble que se presentó acá, que lo estoy destacando en un círculo, sustituirlo por un menos. Y esto quedaría 8 menos 10, lo que nos da un resultado de menos 18. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más términos en una suma o resta en forma combinada?
lo vamos a explicar también a través de un par de ejemplos. El ejemplo A. Suponte que si tenemos 7 más menos 10 menos 15, podemos hacer la misma conversión que habíamos hecho antes. En cuanto a los signos dobles, tenemos menos 7, signo doble, son signos distintos, y según el criterio que dije delante, signos distintos se convierten en un menos, signos iguales, juntitos, se convierten en un más. Y ahora podemos resolver de izquierda a derecha, asociando de esta manera. Sería menos 7, menos 10, por lo que dijimos delante, el 7 ahora es negativo, el 10 es negativo. Como ambos son de igual signo, se van a sumar y se va a conservar el signo que tienen. Y luego continúo sumando el 15. Y ahora nuevamente hago el análisis en cuanto a los signos. Este es negativo, el 15 es positivo, significa signos distintos, se deben restar y conservar el signo que tenga, del número que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es el 17. En consecuencia, el resultado sería menos 2. De esta manera podemos agregar todos los números que queramos y vamos asociando de izquierda a derecha para resolver. También se pueden asociar de otras maneras, como lo vamos a ver en este otro ejemplo. Si tengo menos 6 más 8 menos 4 menos 5, lo vamos a hacer de inmediato como que tienen solamente un signo. No hay signos dobles en esta expresión. Yo puedo asociar de esta manera, pero debo tener cuidado con los signos. En este caso, menos 6 más 8 va a dar como resultado 2. Pero acá tengo menos 4 menos 5. Este menos 4 es negativo, el 5 es negativo. Como son de igual signo, según lo que hablamos antes, se deben sumar y conservar el signo que tienen. Sería 9. Tenemos 2 y menos 9. Y lo podemos calcular considerando los mismos argumentos anteriores. El 2 es positivo, el 9 es negativo, por lo tanto se va a restar y se va a conservar el signo del número mayor. Efectuamos la resta y esto nos va a dar menos 7, que sería el resultado de la expresión, menos 7. ¿Qué pasa cuando tenemos multiplicaciones? Recuerden que el objetivo inicial de esto, comenzamos diciendo operaciones en los números enteros. Y debemos entender que en los números enteros podemos efectuar sumas, podemos efectuar restas, podemos efectuar multiplicaciones y también divisiones. Aunque en esta última operación hay ciertas restricciones que considerar. Porque si estamos efectuando operaciones en algún conjunto determinado, la solución que nos aporte como resultado también debe pertenecer a este conjunto. Y eso no siempre ocurre con las divisiones. Pero comencemos con las multiplicaciones. A través de un par de ejemplos. Tenemos el ejemplo A, donde voy a decir que es 7 por un número negativo, menos 5. Si bien recordamos que una multiplicación es una suma abreviada, si escribiéramos esto por extensión sería menos 5 más 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 menos 5, ¿cierto? Tenemos que repetir el 5 7 veces. Esto es para indicar qué signo va a tener el resultado. Ahí tenemos los 7 5 como sumandos. Como ya lo habíamos explicado antes, esto se convierte en negativo, eso en negativo, etc. En consecuencia son todos negativos.
y la suma de ellos nos va a dar 35, pero negativo. Recuerden que cuando sumamos enteros de igual signo, sumamos sus valores absolutos y conservamos el signo que tienen. Por lo tanto, podemos decir que si multiplicamos un número positivo como el 7 por un número negativo, el resultado siempre será negativo. Ahora, si invertimos esto, negativo por positivo, igual también nos dará negativo por la propiedad de conmutatividad de la multiplicación. Ahora, la regla para multiplicar números que tengan igual, que sean negativos, menos 4, por ejemplo, multiplicado por menos 3, en este caso, la regla para hacerlo por extensión, como lo hicimos en el caso anterior, es un poco más compleja. Por lo tanto, vamos a adoptar la siguiente condición. Cuando multipliquemos números negativos como estos, el resultado siempre va a ser positivo. En este caso nos va a dar 12 positivo. Está más o menos claro, ¿cierto? Otro ejemplo más. Si tuviéramos una mezcla de positivos y negativos que se están efectuando sus productos, por ejemplo, estos números, menos 6, lo que vamos a hacer acá es asociarlos. Voy a sacar la cuenta, por decirlo de alguna manera, de esos dos números primero. Multiplicamos entonces menos 2 por más 4, según lo que dijimos antes. Negativo por positivo nos va a dar negativo, en este caso menos 8, y ese menos 8 posteriormente lo vamos a multiplicar por el menos 6 y nos dará un número positivo, porque estamos multiplicando negativo por negativo. Lo que puse acá, no, eso no lo puse, lo voy a tener que anotar un poquito más abajo. Entonces nos va a dar 48 positivo. Negativo por negativo nos va a dar siempre positivo. Lo había explicado en el ejemplo B. Entonces, en resumen, vamos a decir que si multiplico un negativo por un negativo, el resultado es positivo. Lo podemos destacar como regla general, no la podemos olvidar nunca. Cada vez que multipliquemos un positivo por un negativo, su resultado será negativo. Si multiplicamos negativo por negativo, su resultado es siempre positivo. Veamos ahora qué pasa si los podemos combinar con sumas y restas, y veamos esos casos. Si tengo el caso D, puedo decir que si tengo 10, no le voy a poner signo, pero si no lleva signo, eso es positivo. Lo voy a sumar con 4, pero el 4 lo voy a multiplicar por menos 2. En este caso, operan las prioridades de las operaciones. Recordemos cuáles eran las prioridades de las operaciones. Si hay paréntesis, se resuelven en primer lugar. Luego, si hay multiplicaciones o divisiones, se resuelven en segundo lugar, y finalmente sumas y restas. Esto quedaría entonces, de acuerdo a estas reglas, sería 10. Vamos a multiplicar un número positivo por uno negativo, como lo dijimos antes, su resultado será negativo. Y nos quedaron signos dobles acá, ¿cierto? Ahí está. Sería 10 menos 8, resultado 2. Y 2 positivo porque el 10 es mayor. Recuerden que cuando es positivo se puede omitir el signo. En el caso de la división, para dividir enteros, se debe utilizar la misma regla que para la multiplicación. Es decir, si dividimos números de igual signo, el resultado es positivo. Y si dividimos números de signos diferentes, el resultado es negativo.
Veamos un par de ejemplos para eso. Veamos un par de ejemplos. Supongamos que tengo 24 y lo voy a dividir por menos 6. El 24 obviamente es positivo y el 6 es negativo. Por lo tanto, el resultado, según la regla que vimos para la multiplicación, tendría o tiene que ser negativo. Y el 6 en el 24 está contenido 4 veces, por lo tanto, el resultado final es 4 negativo. Y un último ejemplo para esto sería, suponte que si tengo 72 negativo y lo estoy dividiendo por 9 también negativo, el resultado que nos arroja todo esto va a ser 8. ¿Con qué signo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque estamos dividiendo un número que es negativo entre otro que también es negativo. Resultado final, 8 positivo. Recordemos que cuando es positivo podemos omitir el signo. Esto es, si se quiere se anota o simplemente se deja como lo tenemos acá, 8 solito. Veremos ahora operaciones combinadas en que tengamos multiplicación, división, sumas y restas. Y para eso siempre nos valemos de un par de ejemplos. Ejemplos que a ustedes les pueden ser útiles para guiarse, seguir la secuencia en algún problema que se les sea planteado. Entonces veamos el primer ejemplo. Ejemplo A. Supongamos que si tenemos 5, le voy a restar 4, que también lo voy a multiplicar por 2. Luego a ese resultado le sumaré 4 por menos 3, por ejemplo. Como les había dicho hace un momento, primero debemos efectuar las operaciones que tienen prioridad. En este caso son las multiplicaciones, estas dos multiplicaciones. Eso significa que el 5 se debe mantener, conservar hasta que tengamos un resultado final para las multiplicaciones. Multiplicamos estos dos, nos va a dar 8. Y acá es un número positivo, porque también lo podemos mirar así. 4 positivo por 3 negativo va a dar menos 12. Y aquí tenemos que volver a lo que teníamos inicialmente. Voy a asociar esos dos y los voy a resolver. Son de signos distintos. El signo del 8 es negativo, signo del 5 es positivo. Significa que los vamos a restar y nos dará menos 3. Luego debo efectuar la operación con el menos 12. Y nuevamente, haciendo el análisis de los signos, de los números, ambos son negativos, el resultado final será también un número negativo. Recordemos que si tienen signos iguales, se suman y se conserva el signo que tengan. Y por último, vamos a agregar las divisiones en esto mismo. Suponte que tenemos 12 menos 21 dividido por menos 3 más 4. Recordemos, las prioridades son multiplicaciones y divisiones. Entonces conservamos el 12, resolvemos esa parte, negativo dividido por negativo nos va a dar positivo. 21 dividido 3 es 7. Y acá debo conservar el 4 porque el 4 era un sumando. Y tenemos ahora como resultado en esta última línea sumas de enteros. Y lo hacemos según el criterio que habíamos explicado antes. Signos iguales se van a sumar 19. Y a ese resultado finalmente le sumamos el 4 y todo eso será 23. 23 positivo. Recordemos que puede llevar o no llevar el signo más. Cuando sea menos, ahí sí estamos obligados a poner el signo. De lo contrario sería un resultado incorrecto. Porque si tenemos que el resultado
supongamos acá hubiese sido negativo y el resultado final es positivo, y no le pusimos el signo, significaría que están en lugares muy distantes en la recta numérica. Recordemos que los negativos se ubican a la izquierda del 0 y los positivos a la derecha del 0. Espero que esta clase haya servido para aclarar dudas. En todo caso, vamos a tratar de ir agregando nuevos videos para que quede más claro y te puedan servir. Muchas gracias.